Y para dibujar la carpintería, al mismo tiempo vamos a ver un concepto nuevo, que es el concepto de bloques, o en el caso de SketchUp, de componentes. Nosotros la carpintería, como forma de organización del modelo, la vamos a dibujar a cada una en el nivel de muros en donde está ubicada. Es decir, la carpintería ubicada en planta baja la vamos a ubicar dentro de los muros de planta baja, cosa que cuando yo apague el grupo muros de planta baja no me queden encendidas las carpinterías porque están fuera del mismo. Entonces las carpinterías las vamos a crear como componentes dentro del grupo de muros de planta baja, y las carpinterías de planta alta las vamos a crear dentro del grupo muros de planta alta. ¿Cómo vamos a crear la carpintería? Empecemos por esta ventana que es de 2 hojas. Les voy a explicar la que es un poco más complicada, y ustedes van a partir de eso poder hacer, siguiendo el mismo procedimiento, la ventana de 1 hoja. Entonces acá tienen, que es una ventana de 2 hojas corredizas, y acá tienen en planta alta que tenemos 3 carpinterías. Si ustedes se fijan, estos son 1, 2 y 3 componentes iguales de puertas de carpintería. Vamos a dibujar esta, que es más complicada. Entonces nos vayamos a la puerta y vamos a ocultar, para poder trabajar con mayor comodidad, la cubierta metálica que acabamos de dibujar y la losa de cubierta. Ocultamos esos grupos para poder trabajar con mayor comodidad sobre este vano en el cual tenemos que construir los bloques o los componentes de carpintería. Fíjense que en este vano van ubicadas 3 puertas que son exactamente iguales, pegadas una al lado de la otra. Y yo no conozco el ancho, podría conocerlo porque puedo medir esta distancia, agarrar la calculadora, dividirla en 3 y saber a qué distancia tengo que trazar las líneas guías. Pero puedo hacer también lo siguiente: puedo trazar una línea que va desde este punto a este punto. No necesito la cara, ninguna de las 2 caras que se han creado, simplemente esta línea. Y cuando yo tengo seleccionada esa línea, puedo hacer un clic derecho con el mouse, y en el menú contextual fíjense que aparece un comando que se llama dividir. Cuando hago un clic en el comando dividir, en el cuadro de control de valores acá abajo me dice en cuántos segmentos lo voy a dividir. Y a su vez, cuando yo muevo el mouse, el programa va aumentando o disminuyendo el número de segmentos. Bueno, yo puedo desplazar el mouse hasta que me diga 3 segmentos, que son las 3 puertas que tengo que colocar allí, o puedo directamente escribir 3 con el teclado en el cuadro de control de valores. Ahí con el mouse yo he establecido que divida esa línea en 3 partes. Entonces, cuando hago un clic, fíjense que ahora esa línea ya no es una sola, sino son 3 líneas. Yo puedo eliminar esta, por ejemplo, y ya sé que esa es la medida que va a tener cada uno de los vanos. Entonces ahora sí, si quisiera, trazo una línea auxiliar que pase por ese punto final, y ya no necesito estas 2 líneas que he trazado. Y después vamos a empezar a construir esa carpintería. Fíjense que está apoyada sobre el paramento exterior del muro y tiene un marco de 15, o sea que vamos a trazar otra línea auxiliar que esté situada a 15 centímetros de esta pared. Para eso seleccionamos esta línea y en el sentido del eje verde indicamos la distancia de 15 centímetros y ya tengo los puntos a partir de los cuales tengo que construir este componente. Faltaría una línea más auxiliar vertical que pase por este punto y ya puedo dibujar el componente puerta. Con el comando rectángulo, primero nos posicionamos dentro del grupo muros de planta alta en este caso, y con el comando rectángulo dibujamos un rectángulo que vaya desde este punto hasta este punto. Ese rectángulo va a ser nuestro componente puerta de 1,90.
Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer doble clic sobre el rectángulo, clic derecho, y esta vez en vez de crear grupo vamos a crear un componente. Y ese componente se va a llamar P de puerta y 190, que son las dimensiones de la puerta. Si ustedes a esta puerta en el plano de AutoCAD le han asignado al insertar el símbolo un nombre diferente, podrían darle el mismo nombre para hacer coincidir los nombres de las dos cosas. Como eso puede haber variado de un trabajo a otro de ustedes, yo simplemente pongo el nombre y el ancho de la puerta. Si quieren poner una descripción del componente, pueden poner que es la puerta del estar comedor, o lo pueden dejar en blanco, eso depende de cada uno de ustedes. Y por último le digo que reemplace esa selección por un componente, es decir, que los objetos seleccionados se conviertan en un componente. Cuando yo hago un clic en crear, ya tenía un componente con ese nombre, le digo que sí, no importa, a ustedes no les va a aparecer ese cartel. Si yo voy a esquema, fíjense que acá dentro de muros de planta alta tengo el componente que acabo de crear, que es la puerta de 190. Pero esa puerta por ahora no es una puerta, es simplemente un rectángulo. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es empezar a crear con ese componente P190 una puerta corrediza de 2 hojas. Para eso voy a editar el componente, que es exactamente lo mismo que editar un grupo, y voy a empezar por darle espesor al marco. Si el marco tiene un espesor de 3 centímetros perimetrales, ¿qué comando puedo utilizar para hacer el marco? El comando equidistancia, selecciono una de las aristas, indico que la equidistancia la voy a realizar hacia adentro del rectángulo, y con el teclado indico la distancia de equidistancia, que va a ser 3 centímetros. Y ahora puedo borrar la parte central de esa carpintería y puedo extruir con el comando empujar tirar el marco 15 centímetros, es decir, que va a coincidir con el paramento exterior de la mampostería. Fíjense que esta puerta tiene marco en la parte de abajo, a diferencia de la puerta interior que tienen que trazar ustedes, que no tiene marco abajo. Esto es porque se supone que es una carpintería de aluminio que tiene una guía inferior, y por eso aparece un marco en la parte inferior de la misma, cosa que no aparece en las puertas de abrir comunes. Una vez que yo he dibujado el marco y estoy dentro del componente puerta de 190, yo voy a seleccionar todos estos objetos haciendo triple clic con el mouse y voy a crear otro componente que se va a llamar marco de la puerta 190. Y voy a reemplazar la selección por el componente. Entonces fíjense que ahora tengo dentro de la puerta 190 un subcomponente o un componente anidado que se llama marco de la puerta de 190. Y ahora tenemos que dibujar la hoja. Esto lo hacemos para evitar que cualquier modificación que yo haga en las hojas me afecte al marco, porque los objetos están pegados. Ya van tomándole la mano a por qué motivo vamos desagrupando todo el modelo, componentes y grupos. Entonces ahora tengo que dibujar la hoja. Para dibujar la hoja voy a trazar un rectángulo que va desde este punto al punto medio de esta línea, y con este rectángulo voy a crear otro componente que se va a llamar hoja de la puerta 190. Primero creamos un componente bloque entero. Primero crean un componente con el rectángulo que se llama puerta de 190. Después, cuando lo editan y extruimos el marco de esa puerta, creamos un subcomponente que se llama marco de la puerta de 190. Y después hacemos lo que estamos haciendo en este momento, que es la hoja de la puerta de 190. Ahora fíjense, a este rectángulo que yo estoy por usar para crear la hoja de la puerta de 190, o que ya he usado para crear la hoja de 190, lo he hecho llegar yo hasta el punto medio del marco. Y hemos dicho que se trata
de una puerta de 2 hojas corredizas. ¿Está bien que llegue hasta el punto medio del marco? No, no es cierto, porque las hojas se tienen que superponer, porque son corredizas. Entonces el cierre hermético del mismo lo da la moldura que tiene cada uno de los marcos y el encuentro que tiene prevista cada una de las hojas con las otras. Entonces yo tengo que editar esta hoja para que sea un poco más ancha. Entonces si la hoja tiene, vamos a verificar la medida acá, 5 centímetros de ancho, yo tengo que desfasar esta línea cuántos centímetros hacia afuera para que quede centrada. ¿Qué les parece? Estoy en el punto medio. 2,5 exactamente. Entonces voy a editar el componente hoja, voy a seleccionar esta arista y voy a desplazar con el comando mover este punto 0,025 para que tenga la medida correspondiente. No sé por qué he hecho una copia acá yo. Ah, no, perdón, es el eje del... No es una copia, es el eje del componente hoja. Ahora ese componente hoja, veamos cómo es. Tiene acá un cordón inferior, el bastidor inferior es de 15 centímetros y después tengo un bastidor a 80 centímetros que mide 5 centímetros de ancho. Entonces voy a trazar unas líneas auxiliares desde el piso a 15 centímetros, después a 80, hemos dicho, a 80 y de 80 para abajo a 5 centímetros. Y después fíjense otra forma de utilizar el comando equidistancia que les voy a mostrar ahora. Si yo no quiero hacer la equidistancia con todo el perímetro de esta cara, porque la cara inferior no me sirve una equidistancia 5 centímetros, puedo operar de la siguiente manera. Selecciono las aristas con las cuales quiero hacer la equidistancia, en este caso esta, la superior y esta, y ahí ejecuto el comando equidistancia. Le digo que la equidistancia la realice a 0,05, es decir, a 5 centímetros. Y fíjense que hacia abajo no ha hecho la equidistancia, porque no he seleccionado esa cara. No he seleccionado esa arista, perdón. Si yo hubiera seleccionado toda la cara, la equidistancia la hubiera hecho como venía haciéndola hasta ahora, en todos los puntos. Entonces, como ahora tengo esas referencias, yo puedo dibujar las líneas que faltan para separar esa hoja en la parte de vidrio de la parte de aluminio, supongamos que es de aluminio, y borramos todo lo que es excedente. Ya tenemos dibujado el bastidor de esa hoja y ahora le tenemos que dar el espesor, que va a ser de 3 centímetros con el comando empujar tirar. Le vamos a dar 4 centímetros para que me sea más cómodo hacer una cosa después. Y ahí ya tenemos dibujada la puerta. Lo que nos faltaría hacer es dibujar un plano acá en cada uno de los bastidores que vaya a representar el vidrio. Para eso vamos a recurrir al comando rectángulo y lo vamos a dibujar desde el punto medio, desde este bastidor. ...4 centímetros. Al punto medio de este bastidor. Ahora, para que sea más clara la lectura de esta carpintería como vidriada, podemos utilizar el comando que hemos utilizado cuando estábamos haciendo los pisos, el comando materiales, y decirle que le vamos a aplicar un material translúcido, y de ahí vamos a elegir alguno de estos materiales, por ejemplo, cristal gris translúcido, y ya tengo la puerta con un vidrio colocado. Y repetimos el procedimiento para dibujar el vidrio de la parte superior de la puerta, haciendo un rectángulo que vaya desde el punto medio de este bastidor acá
hasta el punto medio de este bastidor acá, y por último le aplicamos el mismo material que a la parte inferior. Ya he terminado de editar el componente hoja de la puerta de 190, entonces puedo cerrarlo al componente. ¿Y qué me faltaría hacer? Seleccionarlo y con el comando mover, desplazarlo hacia el centro de la puerta. Si la puerta tiene 15 y esto tiene 4, vamos a tener 9, 15 menos 9, 6. Vamos a tener que moverlo hacia el centro 3 centímetros en esta dirección, 0,03, y luego copiarlo con control desde este punto, perdón, lo vamos a hacer desde este punto con control hasta acá. Ahí están superpuestas las hojas y ahora la vamos a mover desde este punto sobre el eje verde 4 centímetros para que acá nos quede una separación entre, 5 centímetros, para que nos quede una separación entre hojas de 1 centímetro, para que puedan correr. Y ahí ya tengo creada la carpintería P190 completa, y lo único que me faltaría hacer es o insertarla de nuevo, para lo cual voy al menú desplegable, ventana, y abro el panel componentes, y acá fíjense que en el panel componentes tengo una casita que me muestra qué componentes tengo en el modelo, y ahí busco la puerta de 190, y si no quiero insertarla y ya la tengo insertada, puedo directamente copiarla con el comando mover y control desde este punto hasta este punto. Con eso hemos dibujado la que probablemente sea la carpintería más compleja del modelo, porque tiene distintas medidas su bastidor en la parte inferior y tiene un travesaño intermedio. El resto de las carpinterías son todas de un marco y una sola hoja, excepto la del dormitorio, que es una carpintería de 2 hojas corredizas que tienen que hacerla del mismo modo que acabamos de hacer la puerta de 2 hojas corredizas, pero en este caso es simplemente un bastidor, la hoja no tiene una división intermedia, o sea que si ustedes siguen el mismo procedimiento que acabamos de hacer, les va a resultar fácil hacerlo. Recuerden cuando hagan la puerta de 85 de no dibujarle el marco en la parte inferior, ya que este es un caso particular por lo que les explicaba hace un rato.